Psicoflix, episodio 281. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 281, en el que vamos a hablar del análisis funcional de la autoestima. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Hola, Bueno, pues disfrutando del buen tiempo bueno, hace sol, vamos a decir que hace sol aquí, no tanto como nuestro compi que está allí, como nos ha pasado, ¿no? A 0 grados. Madre mía, está Juanjo disfrutando del frío como se pueda. Y estamos también mientras en la coordinación de una nueva dinámica dentro de la suscripción, y es que cerramos las puertas, que no la suscripción, de nuevo lo digo así para ser súper pesado, el 24 de enero, bueno, para que podamos a partir de esa fecha dar una bienvenida, un onboarding un poco más diferente de todo, pero también estamos organizando un webinar gratuito con José Molinero el 20 de enero a las 5. Vais a psicoflip.com, que por cierto tenemos web nueva de hace un mesecillo, 2, y no la hemos como anunciado mucho, pero la verdad que me gusta muchísimo. Creo que es la web más bonita que existe en este planeta, y además es nuestra, no la han hecho, además un colega al que queremos mucho. Y ya con eso, vamos a dar paso a la invitada que además siempre disfrutamos mucho con Miriam, nos apoya un montón en todo, igual que nosotros a ella, porque es que en general es una persona a la que todo el mundo tiene como referente. ¿Quién tenemos por aquí, ya? Pues bueno, una persona a la que queremos también un montón, ella es Miriam Rocha, es psicóloga, docente en el Instituto Terapéutico de Madrid, en ITEMA, es máster en modificación de conducta, es docente universitaria en distintas instituciones y además pues es divulgadora científica. Bienvenida, Miriam. Bienvenida, Miriam. Gracias por invitarme, que ya sabéis que es un placer siempre. O sea que Bueno, muchas una buena gracias a forma de ti. empezar el día. Bueno, Miriam, ¿cómo empiezan tus semanas? ¿Tú te notas el autoestima alta? Es decir, ¿tú te notas fuerte o empiezas como, bueno, vamos a ir tirando? ¿Cómo son tus semanas a nivel de energía, vamos a decir? Bueno, creo poder decir de forma orgullosa, porque es un trabajo, que sí, que en general sí, pero soy consciente de que es una cuestión de actitud y de trabajo también en como situarme en esa actitud para afrontar la semana. Pero bueno, eso viene de la mano de que las contingencias me son favorables. O sea, que como vamos a hablar de conducta, ya sabemos que la conducta no es nada sin atender también a las contingencias. Pero bueno, creo que va un poco de la mano de todo, ¿no? De las contingencias que me ayudan. Al final, pues hago cosas que me gustan, que me llenan, pero bueno, también tú tienes que afrontarlo, ¿no? De una forma que saques partido, que saques valor a eso. Qué bueno, estamos muy contentos de tenerte aquí, Miriam, además para hablar de un tema que en muchas ocasiones, ¿no? En la cultura popular pues está como muy manido, hay muchas concepciones sobre lo que se entiende por autoestima y estaba pensando, ¿no? ¿Qué ha hecho que, por ejemplo, vosotras o hayas pensado, ¿no? A la hora de sacar un curso específico sobre la autoestima desde el análisis de la conducta, ¿no? ¿Qué idea o qué motivo ha ido detrás de ello? Pues una muy buena pregunta. Al final es un tema que yo creo que los psicólogos estamos hartos de abordar en terapia de alguna forma, ¿no? Siempre, bueno, no siempre, pero es muy fácil que el tema de la autoestima, el quererse a uno mismo, el estar insatisfecho con uno mismo aparezca de alguna forma durante las sesiones. Y para atender eso bien, tenemos que saber a qué se está refiriendo la persona concreta con eso de autoestima o quererse uno mismo, o qué contingencias se están dando en su vida que están repercutiendo, ¿no? Que están devolviendo esa forma de verse y de sentirse respecto a sí mismo, respecto a cómo se está comportando. Entonces, al final,
pues me daba cuenta que es algo que estamos constantemente atendiendo y que hay mucha confusión respecto a este término y a cómo abordarlo en terapia. Así que, bueno, pues es una idea que me rondaba hace ya tiempo y en cuanto he encontrado un huequito, pues me he puesto a dar forma, ¿no?, a una formación. Miriam, entonces te voy a hacer una pregunta de contraste que a mí me gustan mucho. ¿Qué pensabas tú que era la autoestima durante la carrera y qué piensas, bueno, qué es ahora, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu percepción o tus conocimientos sobre ella? Pues a ver, yo creo que intuitivamente todos tenemos una idea bastante cercana de lo que es la autoestima. Que, bueno, yo creo que es fácil que cuando preguntamos a la gente, ¿no?, y cuando estamos empezando la carrera, pues nuestro pensamiento sobre el comportamiento es muy cercano al que tiene la población general, pues yo creo que es fácil que todos pensemos que la autoestima tiene que ver con cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos sentimos con nosotros mismos. Pero claro, cuando somos psicólogos no nos podemos quedar ahí. Cuando somos psicólogos nos movemos con etiquetas, ¿no? Muy frecuentemente utilizamos constructos, etiquetas como es la autoestima, pero tenemos que traducir esa etiqueta a patrones de conducta y esos patrones de conducta tienen que, tienen que englobar la amplitud del comportamiento, ¿no? Y aquí contemplar todas las dimensiones de la conducta. La autoestima no es solo la imagen que tenemos de nosotros mismos, no es solo cómo nos describimos, aspectos de nuestra morfología corporal, de nuestro funcionamiento corporal, de nuestro repertorio de conducta, sino también cómo esas descripciones, cómo esa forma de pensar sobre nosotros o de describir todo eso que conforma nosotros, cómo esas descripciones nos hacen sentir. Entonces estaría también esa dimensión emocional y también cómo actuamos en base a esa imagen que tenemos de nosotros mismos o cómo esa forma de actuar nos reporta una imagen de nosotros mismos y nos lleva a sentirnos de una determinada manera. Es decir, lo verbal, es decir, la parte cognitiva, la parte emocional y la parte motora, al final van interactuando entre todas ellas, reportándonos una imagen de nosotros mismos que conlleva también una forma de sentirnos y de actuar. Y todo eso es lo que conforma la autoestima. Muchas veces, ¿no?, cuando se habla del concepto de autoestima podemos caer en una reificación, ¿no? Coger ese concepto y darle como cuerpo. Háblanos de esto, por favor. Pues sí, frecuentemente, bueno, también es algo que yo creo que tiene mucho calado en la población general y que es parte de lo que cuando uno es psicólogo, ¿no?, y se forma bien, pues se entiende o se da cuenta de que no es así, ¿no? Habitualmente se entiende o puede entenderse la autoestima como algo innato, algo inherente, ¿no? Como una cualidad o característica con la que nacemos, ¿no? Unos nacen con alta autoestima, otros con baja autoestima y pensamos que eso explica nuestra conducta o que eso no puede ser modificado, ¿no? Nosotros, en la medida en que entendemos la autoestima como todo ese repertorio conductual, necesariamente tenemos que entender que esa autoestima es aprendida a lo largo de nuestra historia de vida, nuestras experiencias, lo que otros nos dicen, cómo nos relacionamos con otros y lo que eso nos devuelve. Vamos conformando una forma de vernos, una forma de sentirnos, una forma de actuar. Y claro, en la medida en que es aprendida, pues puede ser modificada, ¿no? Hay muchas veces en las que las personas vienen a consulta con el principal objetivo, ¿no?, de subir la autoestima. Y claro, eso te puede descolocar bastante. Me gustaría saber un poco de tu experiencia, cómo sueles actuar ante una demanda que, de mi punto de vista, así es bastante abstracta.
Vale, muy buena pregunta, porque eso es de lo primero que tenemos que intentar hacer cuando alguien nos plantea que su objetivo de intervención tiene que ver con la autoestima o tiene que ver con mejorar la autoestima, mejorar o quererse más a sí mismo, ¿no? Todo esto tenemos que traducirlo a algo, o sea, tenemos que operativizarlo, tenemos que concretarlo y se concreta de muchas formas, ¿no? Hay que empezar a hacer preguntas que nos lleven a discernir qué es lo que está ocurriendo para que esa persona no se sienta bien consigo mismo o piense que tiene una baja autoestima, ¿no? ¿En qué se está materializando en su vida esa baja autoestima? Porque esa baja autoestima puede traducirse en pues formas de pensar sobre sí mismo negativas, falta de confianza en habilidades, atributos, características, pero también puede ser que esa baja autoestima pase por habilidades que son deficitarias y que entonces generan interferencias, ¿no? En distintas áreas de la vida de esa persona porque no está sabiendo manejarlas bien, o a veces nos damos cuenta que la persona está evitando situaciones que pueden ser relevantes, no está tomando decisiones importantes para su vida que le harían sentir bien, no está actuando en consonancia con valores importantes. O sea, es que pueden ser tantísimas cosas que nosotros tenemos que hacer una labor de evaluar qué es lo que está pasando en su vida, qué es lo que está haciendo o no está haciendo esa persona que está reportándole una imagen de sí mismo que es insatisfactoria, siendo a veces también parte de la intervención cómo está describiendo lo que hace, lo que no hace, porque a veces en esas descripciones hemos visto que también está la carga emocional que nos va devolviendo esa imagen negativa o esa forma de sentirnos mal respecto a nosotros. O sea, es que puede ser tan amplio que por eso también quise hacer esta formación en la que nos abriese las miras a todo esto que puede en un momento dado ser lo que explica la autoestima de la persona. Estaba pensando sobre esto, ¿no? Porque de alguna manera esa conceptualización de uno mismo está mediada pues siempre por los demás y muchas veces podemos confundir autoestima con identidad, con la narrativa que uno se cuenta sobre cómo es uno, ¿no? Y me gustaría saber cuál es tu opinión. No sé si para ti son dos cosas distintas, tienen relación, una forma parte de la otra, cuéntanos. Pues creo que inevitablemente, o para mí al menos, creo que sí que veo relación en esas narrativas que las personas vamos generando sobre nosotros, porque al final eso que narramos contempla o conlleva una imagen de nosotros mismos que nos estamos constantemente devolviendo y que influye en cómo nos desenvolvemos con nuestro entorno. Al final es todo tan interactivo porque decías que es una pieza clave esa interacción social con el entorno y es que esa socialización también es un pilar, uno de los factores importantes a la hora de ir construyendo nuestra autoestima, porque los demás también nos transmiten mensajes sobre lo que somos, describen aspectos de nuestro repertorio de conducta, describen aspectos de nuestra imagen física, de nuestro aspecto físico. Estos mensajes pueden ser positivos o negativos, van devolviéndonos una imagen que nosotros podemos ir interiorizando como parte de nuestro discurso o forma de describirnos, pero también nos observamos desenvolviéndonos de una determinada manera con nuestro entorno y eso también nos va devolviendo, vernos actuar con nuestro contexto, nos va devolviendo también una imagen de nuestra autoestima. Al final, el proceso de socialización es importantísimo en ir aprendiendo una identidad, ir construyendo lo que decías, narrativas sobre nosotros mismos, pero esas narrativas tienen esa vertiente de respuesta emocional hacia lo que somos, que al final esto de autoestima tiene que ver mucho con las respuestas emocionales que nos generamos nosotros mismos, digamos, o que nos genera el nosotros.
A veces la narrativa se puede cristalizar en conducta pública, ¿no? Y en verbalizaciones que vamos viendo en consulta, pero otras veces no tanto. Me gustaría saber cómo puedes tantear tú la autoestima de una persona, ¿no? Y si considera o cómo consideras si debe ser un problema a trabajar como principal. Ujú. Em, claro, considerar que sea un problema trabajar, empiezo por el final, va a depender mucho de los objetivos de la persona. Es decir, nosotros podemos iniciar la terapia ajustándonos a unos objetivos que son explicitados por la persona, pero en ese proceso de terapia a veces la autoestima está, o el mejorar la autoestima está entre esos primeros objetivos, y entonces hay que operativizar bien porque esa persona nos plantea que la autoestima es un problema, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo podemos mejorarla? Pero a veces en el curso de la propia terapia vamos viendo que hay un problema ahí en cómo la persona se percibe a sí misma, en la imagen que le devuelven sus patrones de conducta, o hay un desajuste enorme en cómo describe sus competencias o en cómo describe aspectos de su físico, si vamos viendo que quizá la imagen corporal o la insatisfacción corporal puede ser un problema. Y en esos casos, bueno, ya sabemos que como psicólogos a veces nos toca poner sobre la mesa problemas que, aunque inicialmente no son explicitados, estamos viendo que merecería la pena intervenir en ellos porque redundan en la calidad de vida, porque a lo mejor van de la mano de otros problemas que estamos tocando. No sé si te he contestado del todo a la pregunta, porque no sé si me he dejado una parte Sí, también de eso. ¿y pasas algún tipo de escala o no lo ves necesario? Cuéntame. Bueno, ya sabéis que yo trabajo mucho desde el análisis funcional, y entonces no suelo utilizar mucho escalas, o sea, alguna vez sí, pero sobre todo para detectar morfologías o topografías de conducta Claro. que son relevantes. De autoestima, aunque en el curso sí que he puesto algunos cuestionarios, algunas herramientas, porque, bueno, me parece importante que la gente sepa que están ahí, pero yo no suelo utilizarlas como tal, sino más bien voy intentando operativizar ese repertorio, esas verbalizaciones, ese déficit de habilidades a través de la Te entrevista. decía esto por un pequeño melón que hay Vale. por ahí por redes, ¿no? En el que te puedes descargar un cuestionario que evalúa tu autoestima y te dicen cómo de bien te ves, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es como una estrategia habitual de marketing que se utiliza en psicología, ¿no? El uso de cuestionarios para autoevaluarte, ¿no? Y esto yo creo que puede ser incluso iatrogénico. No sé qué piensas. Sí, totalmente. Bueno, son los típicos test que siempre ha habido en las revistas, o yo, por ejemplo, Ya. de adolescente me encontraba en las revistas los típicos test que puedes hacer. ¿Cómo te ves? ¿Cuán buena es tu autoestima? ¿No? Y que pueden ser iatrogénicos, efectivamente, como dices, Darío, porque igual no necesariamente el verte mal en ciertos aspectos o ser consciente de ciertos, voy a decir, déficit o ciertos aspectos que te gusten menos, no necesariamente tiene que equivaler a no sentirte bien contigo mismo. De hecho, una sana autoestima tiene que contemplar el que tú sepas, tengas una visión ajustada de ti mismo, y eso implica convivir con aspectos que te gustan menos o cosas que se te dan peor, pero también saber reconocer y poner en valor tus puntos fuertes, ¿no? Y a la vez también contemplar que puedes mejorar aquello con lo que estás menos satisfecho, sin que ese deseo de mejorar implique ponerte unas expectativas que de nuevo te condenen a estar insatisfecho. O sea, al final tener una sana autoestima es lograr equilibrar esos aspectos que, menos fuertes con los más fuertes, y estar bien, ¿no? Aceptarte, esta palabra que también utilizamos mucho, que también se puede operativizar, el aceptarte como eres, ¿no? ¿Qué sería? Ya que estamos aquí, ¿qué sería para ti la aceptación operativizada?
Vale, a ver, aceptación operativizada. Al final, aceptarte se tiene que traducir en conducta. Entonces, aceptarte tiene que implicar describirte en unos términos que puedan ser ajustados, que puedan ser justos con lo que te da bien, con esos puntos fuertes, pero también benévolos con esas otras cosas menos fuertes, ¿no? Y a la vez se tiene que traducir en cómo tú te relacionas con todos esos aspectos que tienen que ver contigo mismo, ¿no? Esas cosas que haces, ¿no? Y también lo que a lo mejor no haces por inseguridad, pues si hablamos de aceptación, pues quizá esto no sería labor terapéutica, quizá para trabajar en la aceptación, en que una persona se acepte, tenemos que ayudarla a enfrentarse o exponerse a cosas que quizá no hace por ciertas inseguridades, ¿no? O sea, que al final aceptarse pasa por, digamos, lograr libertad o la mayor libertad posible en el desempeño, siendo como somos o con todo nuestro repertorio de conducta y de cualidades y de atributos. No sé, esto se puede operativizar más en el caso de personas concretas, que sería aceptarse, ¿no? En el caso de una determinada persona, en el caso de otra. Mm. No, desde luego, y operativizar algunos constructos es difícil sin la persona por delante, sobre todo, ¿no? Yo creo que esto es muy, muy importante, lo que decías también sobre la evaluación, ¿no? Porque al final trabajas con el análisis funcional y cada persona tendrá que ir evaluando un poco cómo se va relacionando con diferentes eventos privados y tal. Hablando sobre la intervención, porque aún tengo muchas preguntas sobre la evaluación, pero vamos a seguir hacia adelante. ¿Cómo empiezas o sea, hay un bloque temático de autoestima, ¿no? De alguna forma, ¿paralizas algún objetivo para trabajar la autoestima o lo trabajas a la vez? Porque a veces, ¿sabes? ¿No? Salen objetivos como prioritarios en consulta y quiero saber ahí tu experiencia. Claro, muy buena pregunta. Es que al final, por todo lo que estamos diciendo, nos damos cuenta que la autoestima del individuo probablemente tenga mucho que ver con otros problemas o dificultades que a lo mejor también aparecen como objetivos, porque es precisamente el afrontamiento, el manejo que está haciendo en esas áreas que también son problemáticas, las que están devolviéndole esa mala imagen, digamos, de sí mismo o generando esa insatisfacción consigo mismo. Entonces, muchas veces la autoestima es un trabajo transversal y a veces yo lo planteo así. Yo planteo, si me han planteado la autoestima como objetivo, siempre hago una labor también de explicar a la persona qué es esto que llamamos autoestima y de qué forma se está traduciendo en su caso. Lo cual conlleva que muchas veces eso está interrelacionado con otras áreas de intervención. Entonces explico que esa mejora de la autoestima pasa por lo que vamos a hacer también a la hora de alcanzar esos objetivos. Otras veces no, otras veces la autoestima la planteo como un objetivo con ciertas estrategias a implementar para ese objetivo en sí mismo. O sea, que todo va a depender del caso, porque a veces sí que el objetivo de autoestima se traduce en patrones muy, muy concretos que podemos trabajar como dentro de ese objetivo, digamos. Muchas veces, Miriam, me preocupa en terapia, ¿no? Como terapeuta que la terapia se convierta en un espacio individualista, ¿no? O egoísta, ¿no? Y podamos desconectar a la persona de su entorno, ¿no? Cuando trabajamos temas de autoestima. Em, ¿Cómo puede un terapeuta ayudar a su consultante a discriminar si esas conductas son funcionales o disfuncionales con respecto a la autoestima? ¿Te refieres a la forma de relacionarse con el entorno? Claro, muchas veces es clave porque de ahí también vienen, como tú propones, esos problemas de autoestima. Al final se trata, bueno, para mí se trata de analizar funcionalmente qué está pasando ahí.
de qué forma tú te estás relacionando con tu entorno, que quizá está teniendo problemas para ti o está repercutiendo en problemas para ti y para ese entorno que puede ser relevante, ¿no? Entonces, habría que mejorar las herramientas, digamos, las estrategias o las, digamos, mejorar aquellas habilidades que permitirían una mejor interacción con el entorno y que, por tanto, a partir de ahí, pues como decía antes, a partir de esa mejor interacción con esos mejores resultados, para sí mismo, para con los otros, va a devolver una mejor imagen de sí mismo, ¿no? Y de ahí también justificar que sea importante trabajar eso en relación con el entorno, porque la autoestima tiene que ver también con eso. Como decías, Ye, no es algo individual. No es algo individual en la medida en que somos seres sociales, estamos constantemente relacionándonos y muchas veces precisamente esa mala forma de vernos y de valorarnos tiene que ver con esa interacción, lo que es valorado socialmente, no sé, incluso estándares socioculturales que nos dicen lo que está bien y lo que está mal en una sociedad, lo que es bien valorado, lo que no. Hay veces en que la autoestima pues, se ve afectada, ¿no? Por un contexto de abuso, ¿no? Si te están haciendo luz de gas, pues normal que tengas menor valoración de ti. En general, ¿no? Hay contextos que son pues, de maltrato psicológico. En general hay contextos que te hacen mucho daño. Pero claro, poner límites ante determinados contextos también se hace complicado, ¿no? Si no te percibes como una persona válida, ¿no? Si tienes la autoestima baja. Esas situaciones son muy complicada de trabajar en consulta y me gustaría saber un poquito tu experiencia con esto y no sé si puedes contarnos algo que hayas podido hacer en el pasado que te haya funcionado, aunque por supuesto cada caso es único. Claro, pues a ver si sobre la marcha se me ocurre alguna situación, porque o sea, son temas o circunstancias, interacciones que suelen aparecer. Al final tenemos que trabajar mucho cómo lo que te dicen o hacen hacia ti el entorno te hace sentirte o percibirte de una manera o te hace pensar sobre ti pues en términos negativos, pues que estás equivocado, que lo que haces no vale, que no tienes razón, o sea, te van quitando valor, ¿no? Y una de las cosas que habitualmente tenemos que trabajar los terapeutas es, más allá de lo que tu entorno te devuelve, cómo estás tú interpretando esas conductas, qué valor le estás dando a lo que te dicen otros y cómo está siendo tu comportamiento para intentar ir enseñando a la persona a describir de forma más justa su comportamiento, dar el valor que se merece a su comportamiento con independencia de lo que le devuelven otras personas. Obviamente aquí tenemos que hacer una muy buena evaluación porque a veces lo que nos devuelven otras personas es bueno para crecer y tienen razón y podemos beneficiarnos de ello, podemos darnos cuenta de habilidades o patrones que son deficitarios en nuestro consultante y que debemos entrenar, pero otras veces como clínicos nos damos cuenta de todo lo contrario, de cómo están haciendo luz de gas, de cómo están invalidando y siendo ese el análisis funcional, nosotros tenemos que empoderar a la persona con la que estamos trabajando. Es que muchas veces pierden sensibilidad ante lo que sienten justo frente a lo que le están diciendo, ¿no? Nuestro trabajo es señalar eso, ¿no? Y el autorregistro, de nuevo lo sacamos, me parece muy útil, ¿no? Para hacer un poco de fotografía, ¿no? A lo que te está pasando. Eso es, para mí los autorregistros que mencionas son claves y más, bueno, iba a decir más en estos casos, bueno, creo que son claves siempre porque nos brindan una información sobre la que intervenir, nos brindan, por ejemplo, acceso
a la conducta privada, que es muy difícil que surja en sesión tal y como aparece en el momento problema, ¿no? Y que probablemente haya que intervenir sobre ella, haya que tocar. Entonces, siempre es algo que hay que motivar para que lo hagan, y hay que dar valor y hay que utilizar en terapia para trabajar sobre ello, porque no todo vamos a tener acceso en la propia sesión, muchas cosas sí, pero no todo. Entonces, bueno, pues es importantísimo cargar este tipo de tareas más allá de lo que podamos evaluar a través de la entrevista clínica, y que nos puedan contar de lo que pasa cuando ciertas situaciones se dan. Muchas veces, ¿no? Cuando entrevistamos y estamos esas primeras evaluaciones en las sesiones, podemos ver que la narrativa sobre lo que la persona piensa de sí mismo, ¿no? Ocupa mucho espacio en sesión, ¿no? Entonces, constantemente la persona vuelve a hablar o a comentar esa narrativa que queda reforzada, ¿no? Cuando constantemente va haciendo eso. ¿Cómo, cómo señalas tú esto en consulta? ¿Cómo lo castigas? Cuéntanos. Claro, también dependiendo la función que tenga, porque claro, las primeras sesiones al final todo es relevante, ¿no? Y incluso el observar que la persona se tiene mucho en ciertas narrativas, ¿no? Pero hay ciertos momentos en los que ya una vez, pues, hecho el análisis funcional, devuelto el análisis funcional, si parte de esa conducta verbal, de ese tipo de verbalizaciones aparecen en sesión, tenemos que marcarlas, digamos, como parte del problema, y empezar a intervenirlas en la propia sesión, o dar a la persona estrategias para ir cambiando esas narrativas, si es que ahí hay parte del problema. Pero claro, si nosotros seguimos reforzando en sesión el entrar en esos discursos, nosotros mismos estamos siendo parte del problema. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de vigilarlo. A veces dices, ¿cómo lo haces notar? Pues contacto, pero hablando de que eso es parte de la conducta problema, fíjate lo que está ocurriendo, fíjate lo que hemos hablado en el análisis funcional, qué función cumple esto, y cómo es importante que hagamos una labor de no caer en esas verbalizaciones, o cambiar el contenido de estas verbalizaciones, que muchas veces ahí es el trabajo. Para mí, igual no es tan problemático el que ciertas verbalizaciones aparezcan si yo a través de esas verbalizaciones veo que se está dando el cambio, ¿no? Y que se está dando el cambio pretendido. O sea, que siempre vamos a atender a la topografía, a la función, bueno, todas estas cosas que como clínicos sabemos que es que estamos, o sea, la gente no se hace una idea de todas las cosas que hacemos los terapeutas durante una sesión. O sea, es que no es un trabajo para nada relajado. O sea, eso no quita para que disfrutemos algunas sesiones, pero bueno, estamos atentos a todo lo que hacemos nosotros, lo que hace la persona. Fíjate, miran que llevamos como unos 32 minutos hablando, ¿no? Y gran parte se ha orientado a lo importante que es el análisis funcional y que no confundamos la topografía con la función. Y estoy seguro de que mucha parte de nuestra audiencia, como es normal también, porque es a lo que estamos acostumbrados, están pensando, pero esto cómo se mejora, ¿no? ¿Cuál es la técnica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y claro, pecaríamos, ¿no? Si damos formas al azar. Pero si se contextualiza que aquí estamos en un podcast donde se ponen técnicas como ejemplo que pueden afectar o no a lo que queremos trabajar, ya sí podremos empezar a hablar de, bueno, ejemplos y situaciones clínicas que hayas podido vivir para mejorar la autoestima de tus pacientes. Claro, pues a ver, voy a empezar dando como una respuesta así muy genérica, y luego intento profundizar, pero realmente técnicas
O sea, todas las que conocemos, porque como hemos hablado de que la autoestima puede tener que ver con repertorios de conducta deficitarios, pero también con formas de describirse que no son del todo justas, pues es que entraría todo con situaciones que se están evitando, con decisiones que no se están tomando o ámbitos a los que no se está dirigiendo la persona, pues es que es tan amplio lo que podemos hacer, ¿no? Y siempre hay que ajustarlo al caso. Entonces, voy a irme a concretar un poco más cosas que sí suelen ser muy típicas. Al final es muy fácil que cuando hablamos de autoestima haya un gran componente verbal, ¿no? Cómo se está describiendo la persona, en qué términos, qué palabras está utilizando, porque las palabras tienen valor condicionado. Entonces, si una persona piensa sobre sí misma que soy un torpe en las relaciones sociales, es muy fácil que sienta inseguridad respecto a ese tipo de situaciones, que cuando está en ese tipo de situaciones se ponga nervioso, que también ese nerviosismo, esa forma de verse ya repercuta negativamente en su repertorio, efectivamente muestre un repertorio menos habilidoso del que podría ser y que devuelva esa imagen y refuerce. Entonces, muchas veces hay que cambiar, bueno, este simplemente es un ejemplo para, pues para volver a eso de que el discurso interno suele ser fácil que haya que reajustarlo, y aquí podemos utilizar muchísimas técnicas, todas las que puedan tener como objeto el discurso, ¿no? Ese discurso interno, las palabras utilizadas, los términos que tienen, son estímulos condicionados, condicionan, o sea, por asociación, aquello que describen. Si yo utilizo un determinado adjetivo para describir mi conducta, para describir mi aspecto, ya lo estoy cargando emocionalmente. Entonces, técnicas como el debate de pensamientos, el reajuste de descripciones, el moldeamiento verbal en sesión, pues pueden ser o suelen ser técnicas relevantes porque hay que cambiar la forma en la que la persona se está percibiendo. Pero bueno, como hemos dicho antes, también el entrenar habilidades que son deficitarias. He puesto antes este ejemplo en el que alguien no se siente habilidoso socialmente y efectivamente eso termina repercutiendo también en su forma de relacionarse. Entonces ahí hay que ver si es cierto que la persona no tiene habilidades o no las está sabiendo desplegar, porque como tiene interiorizada esa imagen de sí mismo, ya esos nervios, esa respuesta condicionada interfiere con una buena ejecución. Pero si hubiese un déficit en el repertorio social o en las habilidades conversacionales, habría que entrenarlo también, ¿no? Y ahí vamos dando apoyo. Bueno, esto por poner ejemplos muy concretitos. Es que realmente tenemos que hacer a veces tantas cosas que me resulta difícil, ¿no?, concretar técnicas. Hablabas antes del aspecto, Miriam, y me parece también muy importante porque es la imagen corporal, ¿no? Es como también un aspecto nuclear muchas veces para muchas personas, como un vehículo para pues sentirse más válido o no sentirse rechazado, o sentir más amor también o pertenencia, ¿no? Que surgen como intentos de solución a otros problemas, ¿no? Que suele haber habitualmente, ¿no? Estoy pensando, ¿no? Cómo se interviene en algo que también está tan unido, ¿no?, con la narrativa personal, ¿no? Con esa autoestima de la que hablabas antes, está unida mucho pues esta intervención en esa imagen corporal, ¿no? ¿Cómo desmenuzas tú esto en terapia? Claro, pues es verdad que la imagen corporal es un pilar a veces muy clave en la autoestima de la persona, y eso viene de la mano o viene en parte en gran medida explicado por el tipo de sociedad en la que vivimos, en la que se nos enseña ya muy tempranamente que el aspecto físico, el ajuste o no ajuste a ciertos cánones de belleza es tremendamente importante para ganar aceptación. Entonces es muy fácil que en la medida en que uno no siente que encaja bien en esos cánones de belleza, pues se sienta mal, sienta que va a ser rechazado, que no es merecedor de cariño. Entonces, bueno, suele ser una pieza bastante angular, ¿no?, en la autoestima, todo lo que tiene que ver con el aspecto físico. ¿Cómo lo intervenimos? Pues de la misma forma en que podríamos intervenir cualquier otra pieza de ese puzzle relacionado con la autoestima, pero en este caso
pues analizaríamos qué es lo que a la persona le genera malestar de su cuerpo, de qué forma eso tiene peso en la forma de sentirse y cómo esa falta, esa insatisfacción con esos aspectos de su cuerpo interfiere en cómo trata su cuerpo, cómo se relaciona la persona con esos aspectos y cómo esa insatisfacción le lleva a relacionarse con su vida, ¿no? Porque a veces vemos que precisamente por esa insatisfacción la persona deja de hacer cosas o hace cosas que perjudican la salud, por ejemplo, restricciones alimentarias, exceso de ejercicio físico, o sea, ahí se despliega otra serie de problemas que están relacionados y que hay que modificar. No sé si he respondido. Yeah. Ujú, Aquí 100%. hay mucho melón también. Sí, 100%. Miriam, bueno, tienes mucha experiencia como docente. Este curso es además la segunda edición. Seguro que ya tienes como un listado de errores habituales, ¿no? Que tenemos psicólogos y psicólogas a la hora de trabajar la autoestima, esos mitos que suelen pulular por ahí. ¿Qué cosas has ido viendo en tus alumnos y alumnas? Pues a ver, uno de los principales errores, que además esto es una pregunta que suelo hacer en las clases de la universidad, en las clases de tema suele salir el tema de autoestima, pero así de primeras lo que los alumnos suelen responder o con lo que suelen quedarse es que la autoestima es la forma que tiene uno de describirse a sí mismo. Y entonces a mí me toca decir, ya, pues que esa forma de escribirnos no es neutra, esa forma de escribirnos acarrea emociones, pero es que esa forma de describirnos y de vernos pasa por cómo nos comportamos, porque es lo que también nos devuelve, es decir, una imagen de nosotros mismos, no es solo cómo nos describimos, o sea, nos describimos porque nos vemos actuar de una determinada manera, porque empezamos a ser conscientes de determinadas habilidades o de determinadas inhabilidades, de ciertos aspectos de nuestra forma de ser que nos gustan más, que nos gustan menos, que son más valorados, que son menos valorados y también, obviamente, todo lo que tiene que ver con el aspecto físico y todo eso. Entonces, hay como una visión así de entrada muy sesgada y Sí. por eso uno de los principales errores es quedarnos en eso y no abrirnos a que cómo la persona se siente tiene que ver con muchísimas cosas que hay que contemplar. Y eso se tiene que traducir en una buena evaluación. Para mí sería el primer error. Cuando alguien nos habla de autoestima, otro error también que está asociado con esto es que a veces veo en los alumnos que así de primeras, aunque luego lo vayan operativizando en la terapia, pero se quedan como muy bloqueados, como la persona quiere sentirse mejor consigo misma o me dice que tiene baja autoestima. ¿Y qué hago? ¿Cómo evalúo esto? Pues se trata de ir haciendo preguntas que nos lleven a materializar eso que la persona entiende por autoestima, ¿no? ¿Por qué te sientes así o qué crees que es lo que lleva a que tengas baja autoestima o desde cuándo te sientes de esa manera? ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Cómo dirías tú? Ponme ejemplos en los que tú dirías que en tu día a día se manifiesta esta baja autoestima y vamos como poco a poco concretando cositas, ¿no? Que un error es no saber por dónde empezar a evaluar o cómo materializar esto. Ujú. Que bien, mira, hemos dado unas pinceladas en este episodio sobre cómo es ese trabajo con la autoestima desde el análisis funcional, pero todo esto está muy bien desarrollado en vuestro curso, en tu curso, en ITEMA. Cuéntanos dónde pueden encontrarlo, cómo se pueden apuntar y cuándo empieza esta siguiente edición. Pues nada, gracias por lo primero, agradeceros el que tengamos espacio para hablar de este tema, porque creo que es un temón, y gracias porque me permitáis hablar de este curso, que lo Por pueden supuesto. encontrar en la web de ITEMA. La próxima edición es el 3 de febrero, no sé cuándo la gente escuchará este podcast, pero bueno, la idea es ir abriendo ediciones periódicamente y toda la información siempre va a estar en la web, si no me pueden preguntar. ¿Qué van a encontrar dentro? Más o menos de lo que hemos hablado, pero ¿qué sorpresitas pueden tener dentro?
Pues a ver, yo la primera sorprendida soy yo, que luego en retrospectiva, cuando he dado forma al curso, he dicho, Dios mío, Miriam, ¿cómo has hecho todo esto? Y creo que lo he podido hacer porque estaba tan entusiasmada y lo he disfrutado tanto durante que al final pues creo que ha quedado una cosa bastante completa. Ya iré recibiendo feedback, pero bueno, he querido como abordar el constructo de autoestima, cómo se operativiza diferentes conceptos que son afines a la autoestima, cómo se va aprendiendo la autoestima, qué factores suelen ser importantes, sabiendo que cada historia de aprendizaje es única. Pues pero bueno, dentro de eso, ¿qué factores sí que son importantes en ese proceso de aprendizaje, de socialización? ¿Cómo podemos evaluar la autoestima en terapia? ¿Cómo podemos hacer ese análisis funcional? ¿Y cómo podemos explicar a nuestro consultante qué es esto de la autoestima? Y luego he intentado también dar unas orientaciones de cara a la intervención, que he tratado de ser bastante exhaustiva, aunque os he dicho que podemos utilizar múltiples herramientas, pues he intentado trasladar esas múltiples herramientas y luego he intentado poner muchos ejemplos para que se vean la cantidad de casos que pueden englobarse en ese paraguas de lo que son problemas de autoestima, ¿no? He intentado que sean casos muy diversos, que tienen que ver con la imagen corporal y otros muchos que no, pero que la autoestima, según la persona que viene a terapia, lo localiza como un objetivo primordial, ¿no? Y que hay que cambiar. Así que, bueno, pues no sé qué feedback me dará la gente, pero ahí seguro que bueno, seguro que todo. bueno. Seguro que bueno. De hecho, tu curso en nuestra plataforma también tiene las mejores reviews y la gente está muy contenta por cómo explicas todas las cosas y cómo transmites los conocimientos, así que este no será menos. Y miren, también, que no se me olvide, tenemos las jornadas de IT+, en abril. Cuéntanos. Pues bueno, estamos en proceso de hacer me sale temario, pero no es temario, el programa. Estamos ahí en proceso de elaborar el programa, pero lo que llevamos ya hasta ahora creo que es potente, porque bueno, todavía no se ha publicado, pero va a estar Edu, Polín. Vamos a contar con María Jesús, que la tenemos en casa, pero creo que es un referente, aunque ya le cuesta participar en nuestras jornadas porque quiere abrirlas a más gente, pero es que tiene que estar. Para mí es prioritario que esté ella. Y vamos a contar con, bueno, más cositas que de momento no voy a desvelar, pero que lo antes posible empezaremos a anunciar. Qué bien. Muy bien. Pues dejaremos enlace tanto del curso como de la jornada en la descripción de este programa para que lo tengan todo a un clic. Y miren, siempre un placer escucharte y aprender contigo. Muchas gracias, Miriam. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti que estás escuchando este episodio. Si te ha gustado, recuerda suscribirte. Y también quiero recordarte rápidamente que el día 24 cerramos las inscripciones a la suscripción, así que también vas a tener un enlace debajo en las notas del programa para unirte y también para el webinar gratuito el día 20 con nuestro querido Molly, José Molinero, por aquí. Y nada, que nosotros nos veremos el próximo jueves con Juan Antequera a las 8 de la tarde aquí en psicoflip.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.